es la vida. Fuerza es la incubadora, es la intuición, es la visionaria, la que sabe escuchar, es el corazón leal. Anima a los seres humanos a ser multilingües, a hablar con fluidez los idiomas de los sueños, la pasión y la poesía. Habla en susurros desde los sueños nocturnos. Deja en el territorio del alma de una mujer un áspero pelaje y unas huellas llenas de barro. Y ello hace que las mujeres ansíen encontrarla, liberarla y amarla. Es todo un conjunto de ideas, sentimientos, impulsos y recuerdos. Ha estado perdida y medio olvidada durante muchísimo tiempo. Es la fuente, la luz, la noche, la oscuridad, el amanecer. Es el olor del buen barro y la pata trasera de la raposa, los pájaros que nos cuentan los secretos le pertenecen. Es la voz que dice, por aquí, por aquí. Es la que protesta a voces contra las injusticias. Es la que gira como una inmensa rueda. Es la hacedora de ciclos. Es aquella por cuya búsqueda dejamos nuestro hogar. Es el hogar al que regresamos. Es la lodosa raíz de todas las mujeres. Es todas las cosas que nos inducen a seguir adelante cuando pensamos que estamos acabadas. Es la incubadora de las pequeñas ideas sin pulir y de los pactos. Es la muerte que nos piensa. Nosotras somos los pensamientos que ella piensa. ¿Dónde está? ¿Dónde la sientes? ¿Dónde la encuentras? Camina por los desiertos, los bosques, los océanos, las ciudades, los barrios y los castillos. Vive entre las reinas y las campesinas, en la habitación de la casa de huéspedes, en la fábrica, en la cárcel, en las montañas de la soledad. Vive en el gueto, en la universidad y en las calles. Nos deja sus huellas para que pongamos los pies en ellas. Deja huellas donde quiera que haya una mujer que es tierra fértil. ¿Dónde vive? En el fondo del pozo, en las fuentes, en el éter anterior al tiempo. Vive en la lágrima y en el océano, en la savia de los árboles. Pertenece al futuro y al principio del tiempo. Vive en el pasado y nosotras la llamamos. Está en el presente y se sienta a nuestra mesa. Está detrás de nosotras cuando hacemos cola y conduce por delante de nosotras en la carretera. Está en el futuro y retrocede en el tiempo para encontrarnos. Vive en el verdor que asoma a través de la nieve. Vive en los crujientes tallos del moribundo maíz del otoño. Vive donde viven los muertos, por un beso y en el lugar al que los vivos envían sus oraciones. Vive en donde se crea el lenguaje. Vive en la poesía, la percusión y el canto. Vive en las negras y en las apoyaturas y también en una cantata, en una sextina y en el blues. Es el momento que procede al estallido de la inspiración. Vive en un lejano lugar que se abre paso hasta nuestro mundo. La gente podría pedir una demostración o prueba de su existencia, pero lo que pide esencialmente es una prueba de la existencia de la psique. Y, puesto que nosotras somos la psique, también somos la prueba. Todas y cada una de nosotras somos la prueba, no solo de la existencia de la mujer salvaje, sino también de su condición en la comunidad. Nosotros somos la prueba de este infalible numen femenino. Nuestra existencia es paralela a la suya. Las experiencias que nosotras tenemos de ella, dentro y fuera, son las pruebas. Nuestros miles de millones de encuentros intrapsíquicos con ella a través de nuestros sueños nocturnos y nuestros pensamientos diurnos, a través de nuestros anhelos y nuestras inspiraciones, nos lo demuestran. El hecho de que nos sintamos desoladas en su ausencia y que le echemos de menos y anhelemos su presencia cuando estamos separadas de ella es una manifestación de que ella ha pasado por aquí. Hice el doctorado en psicología etnoclínica,
que es el estudio tanto de la psicología clínica como de la etnología. Esta última centrada sobre todo en el estudio de la psicología de los grupos y de las tribus en particular. Obtuve un diploma en psicología analítica, que es el que me califica como psicoanalista junguiana. Mi experiencia vital, como cantadora, mesemondó, poeta y artista, me inspira también en mi trabajo con las personas que se someten a psicoanálisis. A veces me preguntan, ¿qué hago en mi consulta para ayudar a las mujeres a recuperar su naturaleza salvaje? Doy mucha importancia a la psicología clínica y a la psicología del desarrollo, y para curar utilizo el ingrediente más sencillo y accesible, los relatos. Examinamos el material de los sueños de la paciente, que contiene muchos argumentos y narraciones. Las sensaciones físicas y los recuerdos corporales de la paciente también son relatos que se pueden leer y llevar a la conciencia. Enseño además una modalidad de poderoso trance interactivo muy parecido a la imaginación activa de Jung, lo cual da lugar también a unos relatos que contribuyen a aclarar el viaje psíquico de la paciente. Hacemos aflorar a la superficie el yo salvaje por medio de preguntas concretas y del examen de cuentos, leyendas y mitos. En la mayoría de las veces, tras un tiempo, acabamos por encontrar el mito o el cuento de hadas que contiene toda instrucción que necesita una mujer para su desarrollo psicológico. Estas historias contienen el drama espiritual de una mujer. Es algo así como una obra teatral con instrucciones escénicas, representación y atrezo. El oficio de hacer constituye una parte importante de mi trabajo. Trato de conferir fuerza a mis pacientes, enseñándoles los antiquísimos oficios manuales, entre ellos las artes simbólicas de la creación de talismanes, las ofrendas y los retablos, que pueden ser cualquier cosa desde unos simples palillos envueltos en cintas hasta una complicada escultura. El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para una misma, no es un jalón en la propia comprensión. Es también un mapa para las generaciones venideras. Como es natural, el trabajo con cada paciente se realiza de forma personalizada, pues no cabe duda que cada persona es distinta. Pero en mi trabajo, con las pacientes estos factores son siempre los mismos y constituyen el fundamento del trabajo de todos los seres humanos que los han precedido, de mi propio trabajo y también del vuestro. El arte de las preguntas, el arte de los cuentos, el arte manual, son todos productos de algo y este algo es el alma. Cada vez que alimentamos el alma, garantizamos su desarrollo. Espero que se percaten de que estos son medios tangibles para suavizar algunas cicatrices, sanar viejas heridas y enfocar de modo u otro las cosas, y de que, al recuperar los oficios añejos, se consigue de una manera práctica hacer visible el alma. Los cuentos que aquí reproduzco para explicar la naturaleza instintiva de las mujeres son en algunos casos relatos originales, y en otros casos versiones literarias distintas que yo he escrito basándome en los relatos que me contaron mis tíos y tías, abuelitas y abuelos, omás y opás, los mayores de mi familia, cuyas tradiciones orales se vienen transmitiendo ininterrumpidamente desde tiempos inmemorables. Algunos son documentos escritos de mis encuentros directos, otros son de tiempos pasados, y todos nacen del corazón. Los expongo con todos los detalles y en toda su arquetípica integridad, y los presento con el permiso y la bendición de 3 generaciones vivas de narradores de cuentos de mi familia, que comprenden las sutilezas y las exigencias de los cuentos entendidos como fenómenos curativos. Añado algunas de las preguntas que planteo a mis pacientes y a otras personas a las que ofrezco mis consejos para que consigan recordarse a sí mismas. Detallo también para los lectores algunos de los métodos. El hábil y experto juego con el cual las mujeres consiguen retener el numen de su tarea en la memoria consciente. Todas estas cosas contribuyen a favorecer la convergencia con el valioso yo salvaje. Los cuentos son una medicina. Me sentí fascinada por ellos desde que escuché el primero.
Tienen un poder extraordinario. No exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo. Basta con que escuchemos. Los cuentos contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier función perdida. Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente a la superficie el arquetipo, en este caso, la mujer salvaje. Los cuentos están repletos de instrucciones que nos guían en medio de las complejidades de la vida. Los cuentos nos permiten comprender la necesidad de recobrar un arquetipo sumergido y los medios para hacerlo. Los cuentos de las páginas siguientes son, de entre los centenares que he estudiado y con los que he trabajado a lo largo de varias décadas, los que, a mi juicio, más claramente expresan la riqueza del arquetipo de la mujer salvaje. A veces, varias capas culturales desdibujan los núcleos de los cuentos. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, entre otros recopiladores de cuentos de hadas de los últimos siglos, hay poderosas sospechas de que sus confidentes, narradores de cuentos de aquella época, purificaron los relatos para no herir la susceptibilidad de los piadosos hermanos. A lo largo del tiempo, se superpusieron a los viejos símbolos paganos otros de carácter cristiano, de tal forma que el viejo curandero de un cuento se convirtió en una perversa bruja. Un espíritu se transformó en un ángel, un velo de iniciación en un pañuelo o una niña llamada Belia. El nombre habitual de una criatura nacida durante el solsticio de verano se rebautizó con el nombre de Schmeiser. Apenada, los elementos sexuales se eliminaban, las amables criaturas y animales se transmutaban a menudo en demonios y cocos. De esta manera, se perdieron muchos relatos didácticos sobre el sexo, el amor, el dinero, el matrimonio, el nacimiento, la muerte y la transformación. De esta manera, se borraron también los cuentos de hadas y los mitos que explican los antiguos misterios de las mujeres. Casi todas las viejas colecciones de cuentos de hadas y mitos de hoy en día se conservan, se han expurgado en todo lo escatológico, lo sexual, lo perverso, incluso las advertencias contra todas estas cosas. Lo precristiano, lo femenino, las diosas, los ritos de iniciación, los remedios para los distintos trastornos psicológicos y las instrucciones para los arrobamientos espirituales, pero no se han perdido para siempre. De niña escuché lo que me consta que son temas íntegros y sin retoque de antiguas historias, muchos de los cuales se incluyen en este libro. No obstante, hasta los fragmentos de relatos en su forma actual pueden contener todo el conjunto de la historia. He rebuscado un poco en lo que denomino, en broma, la medicina forense y la palcomitología de los cuentos de hadas, por más que la reconstrucción sea esencialmente una tarea larga, complicada y contemplativa, en pro de la efectividad, utilizo varias formas de exégesis, comparado los leitmotifs considerados deducciones antropológicas e históricas y formas tanto nuevas como antiguas. Trato de reconstruir los relatos a partir de antiguas pautas arquetípicas, aprendidas en mis estudios de psicología analítica y arquetípica, una disciplina que preserva y estudia todos los temas y argumentos de los cuentos de hadas, las leyendas y los mitos para poder entender las vidas instintivas de los seres humanos. Para ello me resultan útiles los patrones subyacentes en los mundos imaginarios, las imágenes colectivas del inconsciente, y las que aparecen en los sueños y en los estados de conciencia no ordinarios. Y para redondear la tarea con un toque más vistoso, comparo las matrices de los relatos con los restos arqueológicos de las antiguas culturas, tales como objetos rituales de alfarería, máscaras y figurillas. Con pocas palabras y utilizando una locución típica de los cuentos de hadas, me he pasado mucho tiempo usando las cenizas. Llevo unos 25 años estudiando las pautas arquetípicas y el doble de años estudiando los mitos, los cuentos de hadas y el folclore de mis culturas familiares. He adquirido un vasto cuerpo de conocimientos acerca de la osamenta de los relatos
hice cuando falta algún hueso en una historia. A lo largo de los siglos, las conquistas de naciones por parte de otras naciones y las conversiones religiosas, tanto pacíficas como forzosas, han cubierto o alterado el núcleo original de los antiguos relatos. Pero hay una buena noticia. A pesar de las ruinas estructurales que se observan en las versiones existentes de los cuentos, existe una pauta muy definida que sigue brillando con fuerza. A través de la forma y la configuración de los distintos fragmentos y las distintas partes, se puede establecer con una considerable precisión que se ha percibido en un relato y reconstruir cuidadosamente las piezas que faltan, lo que permite a menudo descubrir unas sorprendentes subestructuras que alivian en cierto modo el pesar de las mujeres por la destrucción de los antiguos misterios. Los antiguos misterios no se han destruido. Todo lo que se necesita, todo lo que podríamos necesitar en algún momento, nos sigue hablando todavía en susurros desde los huesos de los relatos. Recoger la esencia de los relatos constituye una tarea dura y metódica de paleontólogo. Cuantos más huesos contenga la historia, tanto más probable será encontrar su estructura integral. Cuanto más enteros estén los relatos, más sutiles serán los giros y vueltas de la psique que advirtamos y tantas más oportunidades tendremos de captar y evocar nuestro trabajo espiritual. Cuando trabajamos el alma, ella, la mujer salvaje, crea una mayor cantidad de sí misma. De niña tuve la suerte de estar rodeada de personas de muchos antiguos países europeos y también de México. Muchos miembros de mi familia, mis vecinos y amigos, acababan de llegar de Hungría, Alemania, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Serbocroacia, Rusia, Lituania y Bohemia. Y también de Jalisco, Michoacán, Juárez y de muchas de las aldeas fronterizas de México, Texas, Arizona. Ellos y muchos otros nativos americanos, gente de los Apalaches, inmigrantes asiáticos y muchas familias afroamericanas del sur, habían llegado para trabajar en los cultivos y las cosechas de los fosos ceñideros de las fábricas, de las acerías, las cervecerías y las tareas domésticas. En su inmensa mayoría no eran personas instruidas en el sentido académico, pero, aún así, eran profundamente sabios. Eran los portadores de una valiosa y casi pura tradición oral. Muchos miembros de mi familia y muchos de los vecinos que me rodeaban habían sobrevivido a los campos de trabajo forzados, de personas desplazadas, de deportación y de concentración, donde los narradores de cuentos que habían entre ellos habían vivido una versión de pesadilla de Ceracé. Muchos habían sido despojados de las tierras de su familia, habían vivido en cárceles de inmigración, habían sido repatriados en contra de su voluntad. De aquellos rústicos contadores de historias, aprendí por primera vez las historias que cuentan las personas cuando la vida es susceptible de convertirse en muerte y la muerte en vida, en cuestión de un momento. El hecho de que sus relatos estuvieran tan llenos de sufrimiento y esperanza hizo que, cuando crecí lo bastante como para poder leer los cuentos de hadas en letra impresa, estos me parecieran curiosamente almidonados y planchados en comparación con aquellos. En mi primera juventud, emigré al oeste hacia las montañas rocosas. Viví entre afectuosos extranjeros judíos, irlandeses, griegos, italianos, afroamericanos y alsacianos, que se convirtieron en amigos y almas gemelas. He tenido la suerte de conocer a algunas de las insólitas y antiguas comunidades latinoamericanas del sudoeste de Estados Unidos, como las trampas y las truchas de Nuevo México. Tuve la suerte de pasar algún tiempo con amigos y parientes americanos nativos, desde los Inuits del norte, pasando por los pueblos y los plains del oeste, los nahuas, lacandones, tehuanas, huicholes, serís, maya quichés, maya cachiqueles, mezquites, cunas, nazca quechuas y jíbaros de Centroamérica y Sudamérica. He intercambiado relatos con hermanas y hermanos sanadores alrededor de mesas de cocina y bájalos emparrados en corrales de gallinas y establos de vacas,
haciendo tortillas, siguiendo las huellas de los animales salvajes y cosiendo el millonésimo punto de cruz. He tenido la suerte de compartir el último cuenco de Chile, de cantar con mujeres el gospel para despertar a los muertos y de dormir bajo las estrellas en casas sin techumbre. Me he sentado alrededor de la lumbre, o a cenar, o ambas cosas a la vez en Little Italy, Polish Town, Hill Country, los barrios y otras comunidades étnicas de todo el Medio Oeste y del lejano oeste urbano, y más recientemente he intercambiado relatos sobre los Sparats, los fantasmas malos, como amigos criots de las Bahamas. He tenido la inmensa suerte que donde quiera que fueran los niños, las matronas, los hombres en la flor de la edad, los pobres tontos y las viejas brujas, los artistas del espíritu, salieran de sus bosques, selvas, prados y dunas para deleitarme con graznidos y sus cabel, y yo a ellos con los míos. Hay muchas maneras de abordar los cuentos. El folclorista profesional, el junguiano, el freudiano o cualquier otra clase de analista, el etriólogo, el antropólogo, el teólogo, el arqueólogo, tiene cada uno su método, tanto en la recopilación de los relatos como en el uso que se destinen. Intelectualmente, mi manera de trabajar con los cuentos derivó de mis estudios de psicología analítica y arquetípica. Durante más de media década de mi formación psicoanalítica estudié la ampliación de los leitmotifs, la simbología arquetípica, la mitología mundial, la iconología antigua y popular, la etnología, las religiones mundiales y la interpretación de las fábulas. Visceralmente, sin embargo, abordo los relatos como una cantadora, una guardiana de antiguas historias. Procedo de una larga estirpe de narradores. Las Mesemondoc, las ancianas húngaras capaces de contar historias, tanto sentadas en sillas de madera, con sus monederos de plástico sobre el regazo, las rodillas separadas y la falda rozando el suelo, como ocupadas en la tarea de retorcerle el cuello a una gallina. Y las cuentistas, las ancianas latinoamericanas de exuberante busto y anchas caderas que permanecen de pie y narran a gritos la historia, como si cantaran una ranchera. Ambos clanes cuentan historias con la voz clara de las mujeres que han vivido, sangre y niños y pan y huesos. Para ellas el cuento es una medicina que fortalece y endereza el individuo y la comunidad. Los que han asumido las responsabilidades de este arte y se entregan al numen que se oculta detrás de él son descendientes directos de una inmensa y antigua comunidad de santos, trovadores, bardos, griots, cantadoras, cantores, poetas ambulantes, vagabundos, brujas y chiflados. Una vez soñé que estaba narrando cuentos y sentí que alguien me palmeaba el pie para darme ánimos. Bajé los ojos y vi que estaba de pie sobre los hombros de una anciana que me sujetaba por los tobillos y con la cabeza levantada hacia mí me miraba sonriendo. No, le dije, súbete tú a mis hombros, pues eres vieja y yo soy joven. No, contestó ella, así tiene que ser. Entonces vi que la anciana se encontraba de pie sobre los hombros de otra mujer mucho más vieja que ella, quien estaba encramada a los hombros de una mujer vestida con una túnica, subida a su vez sobre los hombros de otra persona, la cual permanecía de pie sobre los hombros. Y creí que era cierto lo que me había dicho la vieja del sueño, de que así tenía que ser. El alimento para la narración de cuentos procede del poder y las aptitudes de las personas que me han precedido. Según mi experiencia, el momento más significativo del relato extrae su fuerza de una elevada columna de seres humanos unidos entre sí a través del tiempo y el espacio, esmeradamente vestidos con los harapos, los ropajes o la desnudez de su época, y llenos a rebosar de una vida que todavía se sigue viviendo. Sí, es la fuente. Si es única la fuente y único el numen de los cuentos, todo se halla en esa larga cadena de seres humanos. El cuento es muchísimo más antiguo que el arte y la ciencia de la psicología, y siempre será el más antiguo de la ecuación, por mucho tiempo que pase.
Una de las modalidades más antiguas de narración que a mí me intriga enormemente es el apasionado estado de trance, en el que la narradora percibe a su público, que puede ser una sola persona o muchas, y entra en un estado de mundo en medio de otros mundos, en el que un relato es atraído hacia la narradora y a través de ella. Una narradora en estado de trance invoca al duende, el viento que sopla sobre el rostro de los oyentes y les infunde espíritu. Una narradora en estado de trance aprende a desdoblarse psíquicamente a través de la práctica meditativa de un relato, es decir, aprendiendo a abrir ciertas puertas psíquicas y rendijas del ego para permitir que hable la voz, una voz más antigua que las piedras. Una vez hecho esto, el relato puede seguir cualquier camino, se puede cambiar de arriba a abajo, llenar de gachas de avena y destinarlo al festín de un menesteroso, colmar de oro, o puede perseguir al oyente hasta el siguiente mundo. El narrador nunca sabe qué le saldrá, y en eso consiste por lo menos la mitad de la conmovedora magia del relato. Este es un libro de relatos sobre las modalidades del arquetipo de la mujer salvaje. Intentar representarla por medio de esquemas o cuadricular su vida psíquica sería contrario a su espíritu. Conocerla es un trabajo continuo que dura toda la vida. He aquí, por tanto, unos relatos que se pueden utilizar como vitaminas del alma, unas observaciones, unos fragmentos de mapas, unos trocitos de resina que adherir a los troncos de los árboles, unas plumas que marquen el camino y unos matorrales que servirán de guía hacia el mundo subterráneo, nuestro hogar psíquico. Los cuentos ponen en marcha la vida interior, y eso reviste especial importancia cuando la vida interior está amedrentada, encajonada o acorralada. El cuento engrasa los montacargas y las poleas, estimula la adrenalina, nos muestra la manera de salir, ya sea por arriba o por abajo, y en premio a nuestro esfuerzo, nos abre unas anchas y cómodas puertas donde antes no habla más que paredes en blanco. Unas puertas que nos conducen al país de los sueños, al amor y a la sabiduría, y nos llevan de vuelta a nuestra auténtica vida de mujeres y sabias y salvajes. Los cuentos como Barba Azul nos enseñan lo que hay que hacer con las heridas femeninas que no dejan de sangrar. Los cuentos como La Mujer Esqueleto nos muestran el poder místico de la relación y de qué manera el sentimiento adormecido puede revivir y convertirse en un profundo efecto. Los dones de la vieja muerte están presentes en el personaje de Baba Yaga, la vieja bruja salvaje. En Vasalisa la sabia, la muñequita que indica el camino cuando todo parece perdido, vuelve a practicar una de las artes femeninas intuitivas hoy en día olvidadas. Los cuentos como La Loba, una huesera del desierto, nos muestran la función transformadora de la psique. La doncella manca recupera las fases perdidas de los viejos ritos de iniciación de los tiempos antiguos y como tal constituye una guía perenne para todos los años de la vida de una mujer. Nuestro contacto con la naturaleza salvaje nos impulsa a no limitar nuestras conversaciones a los seres humanos, ni nuestros movimientos más espléndidos a las pistas de baile, ni nuestros oídos solo a la música de los instrumentos creados por la mano del hombre, ni nuestros ojos a la belleza que nos ha sido enseñada, ni nuestro cuerpo a las sensaciones autorizadas, ni nuestra mente a aquellas cosas sobre las cuales ya estamos todos de acuerdo. Todos estos cuentos presentan el filo de la interpretación, la llama de la vida apasionada, el aliento para hablar de lo que una sabe, el valor de resistir lo que una ve sin apartar la mirada, la fragancia del alma salvaje. Este es un libro de cuentos de mujeres que se ofrecen como señales a lo largo del camino. Puedes leerlos y meditarlos a fin de que te guíen hacia la libertad adquirida por medios naturales, hacia el interés por ti misma, los animales, la tierra, los niños, las hermanas, los amantes y los hombres. Quiero decirte de entrada que las puertas que conducen al mundo del yo salvaje son pocas pero valiosas. Si tienes una profunda herida, eso es una puerta.
Si tienes un cuento muy antiguo, eso es una puerta. Si amas el cielo y el agua hasta el extremo de casi no poder resistirlo, eso es una puerta. Si ansías una vida más profunda, colmada y sensata, eso es una puerta. El material de este libro se eligió con el propósito de darte ánimos. La obra pretende ser un reconstituyente tanto para las que ya están en camino, incluyendo las que avanzan penosamente por difíciles paisajes interiores, como para las que luchan en el mundo y por el mundo. Tenemos que esforzarnos para que nuestras almas crezcan de forma natural y alcancen sus profundidades naturales. La naturaleza salvaje no exige que una mujer sea de un determinado color, tenga una determinada educación y un determinado estilo de vida, o pertenezca a una determinada clase económica. De hecho, no puede desarrollarse en una atmósfera de obligada corrección política, ni puede ser doblada para que encaje en unos moldes caducos. Se desarrolla con la mirada pura y la honradez personal. Se desarrolla con su propia manera de ser. Por consiguiente, tanto si eres introvertida como si eres extrovertida, una mujer amante de la mujer, una mujer amante del hombre o una mujer amante de Dios, o las tres cosas a la vez, tanto si tienes un corazón sencillo, como si eres tan ambiciosa como una amazona, tanto si quieres llegar a la cima, como si te basta con seguir tirando hasta mañana, tanto si eres alegre como si eres de temperamento melancólico, tanto si eres espléndida como si eres desconsiderada. La mujer salvaje te pertenece a todas las mujeres. Para encontrarla, las mujeres deben regresar a sus vidas intuitivas, a sus más profundos conocimientos. Por consiguiente, pongámonos en marcha ahora mismo y volvamos a recordar nuestra alma salvaje. Dejemos que su carne vuelva a cantar en nuestros huesos. Despojémonos de todos los falsos mantos que nos han dado. Cubrámonos con el verdadero manto del poderoso instinto y la sabiduría. Penetremos en los territorios psíquicos que antaño nos pertenecieron. Desenrollemos las vendas, preparemos la medicina. Regresemos ahora mismo como mujeres salvajes que aúllan, se ríen y cantan las alabanzas de aquella que tanto nos ama. Para nosotras, la elección no ofrece dudas. Sin nosotras, la mujer salvaje se muere. Sin la mujer salvaje, nos morimos nosotras. Para la vida, para la verdadera vida, ambas tenemos que vivir.